mientras nosotros nos preparamos y entregamos el tiempo a nuestro hermano Elías. Amén. Amén, muchas gracias. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Amén. Deje que los niños bajen a comer. Yo creo que los niños, ellos a veces no aguantan hasta la hora que terminamos el tiempo de culto, pero los adultos sí aguantan, ¿verdad? ¿Desayunó en esta mañana? ¿Qué comió? Sopita, huevos, maruchan. Sí, nosotros aguantamos hasta en ayunas, ¿verdad? Total, hermanos, al mediodía es temprano. Ya que nos congreguemos a las 2 de la tarde, usted ya tendrá más tiempo para relajarse y comer con libertad en la mañana y con tiempo, amén. Pero en esta mañana, queremos bendecir a cada uno que está en sintonía, a cada uno que se ha hecho presente en esta mañana, sí. Sé que hay quienes también les gusta, hermano, los cultos por internet, pero yo creo que es mejor en presencia, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Es mejor en presencia? Sí, porque uno, hermano, puede expresarse delante de Dios con libertad. Por eso es necesario que nos congreguemos. Y por lo pronto, hermanos, hay algunas regulaciones, pero esperemos que pronto, ¿verdad?, se quiten para que todos podamos vernos las caras, hermanos, y ver si viene enojado, contento, sí, porque es que así con la máscara uno oculta, ¿verdad?, la expresión que traemos, pero ya cuando, hermano, nos quitamos la máscara, entonces sí, nos pueden ver quiénes somos, amén. ¿Cuántos quieren ya no usar la máscara? ¿Verdad? Sí, pronto, hermanos amados, pronto. Bendecimos a nuestros pastores, hermanos, que no están hoy aquí, pero nos han encargado que podamos sacar adelante, amén, el tiempo y podamos nosotros de esa manera ser bendecidos también, porque la palabra de Dios, hermanos, es una bendición para nuestra vida. Diga conmigo, la palabra de Dios es una bendición para nuestra vida. Me quedé pensando en la palabra que dijo mi hermano cuando dijo que aquellos que han creído en el Señor serán, experimentarán, hermanos, la resurrección. Todos sabemos que nos vamos a morir un día, ¿verdad? Yo creo que eso a no mucho les gusta, pero nos vamos a ir un día, hermanos, de esta vida y vamos a experimentar lo que se conoce como, hermanos, la despedida de este mundo. Los gabachos no usan, fíjese, esa expresión, ellos dicen pasó de esta vida. En inglés lo dicen passed away. Pasó, porque esa es la realidad. Hermanos, nosotros pasamos de esta dimensión a otra dimensión. Nosotros seguimos existiendo, no morimos, pero es un misterio, hermanos, la verdad, porque uno no logra entender la realidad, ese proceso, ¿verdad?, que todo ser humano, hermanos, tiene que pasar. Los únicos que conocemos, hermanos, bíblicamente hablando, que no experimentaron, yo no sé si hasta ahorita ya lo hicieron, pero en la palabra dice que los que no experimentaron muerte física fue uno, Enoc, y luego Elías el profeta. Pero hermanos, de ahí para acá, mira, hasta el Señor tuvo que experimentar la muerte. Digo, el desprenderse del cuerpo, hermanos, material. Y esa es algo que nosotros también vamos a experimentar. Pero es un misterio, fíjense, a veces uno no quisiera, hermanos, enfrentarse a ese misterio o conocer, ¿verdad?, de eso, porque decimos, esta vida es muy bonita para vivirla, pero, muchas gracias, mi hermano, pero es necesario que lo hagamos, hermanos, porque ¿quién no quiere, hermanos, tener un cuerpo glorificado? Yo quiero decirle, la realidad yo no sé, hermanos, si vamos a ser los mismos, ¿verdad? Vamos a tener la misma figura, algunos pequeños, otros grandes, otros más llenitos, otros más flaquitos. Yo no sé si todos vamos a ser iguales, hermanos, pero eso hay que dejarlo para después. Pero es un misterio el poder, hermanos, entender o decir que vamos a ser un día, hermanos, levantados.
Vamos a ser un día transformados. Imagínense todos los que han muerto en el Señor desde la partida del Señor Jesús. Ellos ya experimentaron eso y cada día hay gente que lo experimenta. Pero la bendición de nosotros como iglesia que hemos creído en el Señor, hermanos, tenemos esa promesa de parte del Señor que así como le dijo el Señor a, no me acuerdo si a Marta o a María, cuando el Señor regresó para, hermanos, venir a levantar a Lázaro, ¿verdad? El Señor le dijo, las mujeres no habían entendido todavía, ¿verdad?, acerca de la resurrección, pero el Señor les dice, ¿verdad?, que Él es la resurrección. Por eso que si en Él está nuestra vida, nuestra fe, hermanos, nuestra confianza, no me pregunte cómo será eso. Pablo dice también en una ocasión que los que estemos vivos, dice, si me le pueden dar un poquito más aquí a los monitores para no escucharme tanto allá enfrente, se los agradecería mucho, hermanos, allá en cabina. Pablo menciona, hermanos, algo acerca de eso y dice, en cuanto a la venida del Señor, y dice, y nosotros los que estemos vivos, dice, seremos transformados cuando sea la venida del Señor. Pero imagínense, los que ya han muerto en el Señor, ellos resucitarán primero, serán transformados primero. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos, seremos, ¿qué dice? Transformados. Transformados. Pero hay una transformación que debe de llevarse a cabo, hermano, conforme el tiempo de nuestra vida cristiana. No como dicen algunos, ¿verdad?, que en ese momento, hermanos, todos seremos transformados, pero si en la vida cristiana, en el recorrido de nuestra vida cristiana, no hicimos nada, hermanos, para ser transformados por la palabra de Dios, yo no le puedo decir a usted que en ese momento Dios le va a quitar a usted lo malvado, sin ofender a nadie, lo borracho, lo drogadicto, lo mal hablado. Hermanos, todo el que está en el Señor es necesario que dejemos que la palabra de Dios nos transforme, hermanos, conforme nuestra vida en el Señor avanza, porque en ese día tendremos la esperanza, hermanos, seguro, y la promesa del Señor segura. Pero es un misterio, es un misterio. Pero yo les recomiendo que no quiera experimentar ese misterio, hermanos, sin, hermanos, esforzarse, porque es necesario. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya que usted está puesto de pie, cierre sus ojos, vamos a hacer una palabra de oración, dar gracias al Padre por este tiempo. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, estamos delante de tu presencia en este día, Padre, dándote gracias por tu misericordia, tu bondad, Señor, y tus maravillas. Gracias por este pueblo que se ha congregado, Señor, pidiéndote que aquellos que no lo han hecho, Señor, y tienen la habilidad, Padre, tu Espíritu los motive para que se congreguen y busquen, Señor, juntamente con tu iglesia, que somos el cuerpo del Señor Jesús. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos, mi Dios, este pueblo delante de tu presencia estamos en esta hora. Permite, Padre, que tu bendición sea para cada uno de acuerdo, Señor, al entendimiento que tú quieras darle, de acuerdo a tu voluntad, Padre, que tienes para cada uno. Y que todos los que estamos en este lugar, los jóvenes, Señor, los adultos, Padre, podamos, Señor de gloria, ser bendecidos grandemente y que tu Espíritu nos abra los ojos del entendimiento para poder, Señor, tener esa experiencia maravillosa. En el nombre de Jesús nuestro Señor, el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Hoy, si quiere darle un aplauso, hermano, también al Señor antes de sentarse, adelante, hermano. El Señor no se enoja que le dé un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Y ya que está de pie por un buen rato, porque va a estar sentado un buen rato también, quiero pedirle, hermano, y motivarlo que se siente y tome su lugar. Amén. Tome su lugar y entraremos en materia, hermanos, en este momento. Vamos a hablar de algo muy interesante en esta mañana,
que es necesario que nosotros entendamos, hermanos. Y yo le he puesto al tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta hora, Cristo, el misterio revelado. Cristo, el misterio revelado. Y a manera de introducción, hermano amado, vamos a estar viendo más adelantito el libro de Mateo capítulo 11. A manera de introducción quiero mencionar, hermanos, que ya por un tiempo de aproximadamente 20, ¿verdad?, siglos, hermanos, que han acontecido después que en el mundo se experimentó y tuvimos en la tierra, hermanos, hubo en la tierra la mayor revelación, hermanos, que se ha hecho en todos los tiempos de parte de Dios para los seres humanos. Ya aproximadamente 20 siglos, hermanos, en donde la tierra experimentó y los hombres de aquel tiempo experimentaron la mayor revelación, hermanos, que se ha visto sobre la faz de la tierra de parte de nuestro Dios. Y es hermoso poder, hermanos, conocer de eso, porque nosotros estábamos lejos, hermanos, de venir a este mundo. Imagínense, hace 2000 años que aconteció, hermanos, que hubo ese acontecimiento en la tierra, en donde Dios, hermanos, envió al Cristo de la gloria a la tierra, hermanos. Pero fíjese que hay algo muy interesante en cuanto a todo esto. De esta revelación, hermanos, los profetas de la antigüedad, dice la palabra de Dios, que indagaron para saber cuándo, hermanos, sería este tiempo, ¿verdad?, en que aparecería Cristo, hermanos, en la tierra, sobre la faz de la tierra. Los profetas de la antigüedad, ellos indagaron, hermanos, se preocuparon para saber quién sería, hermanos, el enviado de parte de Dios del cielo para usted y para mí y para todos los hombres de la tierra que quieran. Ellos indagaron, hermanos, y vamos a ver en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Si los hermanos pueden ponerlo allá y se trae su Biblia, le voy a pedir que también lo pueda ver ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia, dice que vendría a vosotros, hermanos. ¿Quién es el que traía la gracia de Dios para nosotros? Digan conmigo, Cristo. Cristo. Y Él es la salvación. Él es la salvación. Por eso los profetas indagaron diligentemente, inquirieron e indagaron. El verso 11 dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Se da cuenta cómo los profetas, hermanos, querían saber cuándo sería la revelación del Hijo de Dios, del Cristo, hermanos, del Salvador que vendría a la tierra? Ellos indagaron porque Dios, por medio del Espíritu, Dios les reveló a ellos que habría un tiempo en donde Dios el Padre enviaría al Cristo, a su Salvador, a la tierra, que tanta necesidad tiene, hermanos del Señor. Por eso ellos procuraron saber quién y en qué tiempo se llevaría a cabo este acontecimiento. Y hoy nosotros, hermanos, sabemos y gozamos que ya esto ya pasó de acuerdo a las Escrituras hace aproximadamente o ya 2000 años de existencia en la tierra, que se llevó a cabo este gran evento, hermanos, donde el Señor desde Cristo para acá cambió todo en el planeta Tierra. Cambió todo. Pedro está diciendo que los profetas, hermanos, a los profetas se les reveló que habría un tiempo cuando Jesús, el Cristo, sería manifestado y revelado al mundo. Al mundo.
Entonces vamos a ver, hermanos, que Cristo, como le mencionaba, ¿verdad? La resurrección o el resucitar es un misterio, porque la Biblia dice que en aquel tiempo, fíjese que Dios, hermanos, dice la palabra que creo que es en Apocalipsis, donde en aquel tiempo dice, el mar entregará sus muertos, aún el Hades o el infierno entregará sus muertos, hermanos, para que sean transformados, porque usted sabe que la gente se muere de todas maneras, ahogados, hermanos, quemados, pero hermanos, toda alma será en aquel tiempo recogida, hermanos, y se llevará a cabo ese misterio que no comprendemos. Por eso Cristo es un misterio. Cristo es un misterio que se mantuvo, hermanos, oculto hasta el momento que tuvo que cumplirse. Hasta el momento que tuvo que cumplirse. Fue un misterio que Dios lo mantuvo oculto, pero que fue manifiesto y revelado a los hombres. Por eso que yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si alguien no ha tenido, hermanos, la revelación de quién es Cristo, el Hijo de Dios, yo le motivo que busque y que pida a Dios que le revele. Porque así como el Espíritu de Cristo reveló a los profetas, hermanos, de la venida de Cristo que se llevaría a cabo, así también hoy Dios lo puede hacer a través del Espíritu. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 11, donde hay algo muy interesante y habla, hermanos, el Señor en el libro de Mateo 11, capítulo 25 y 26, si usted puede acompañarme y a la vez los hermanos puedan ponerlo allá en las pantallas para que todos lo vean. Esto no es, hermanos, algo que los hombres o nosotros podríamos habernos inventado y decir, bueno, nosotros vamos a revelar a Cristo a que nosotros querramos. Eso no es así, no funciona así. No funciona. Dios el Padre ocultó, hermanos, ese misterio hasta el momento de su revelación. Y Mateo capítulo 11, verso 25 dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Verso 26, porque dice, ocultaste estas cosas a sabios y las revelaste a los niños. Ocultaste estas cosas, dice, a sabios y las revelaste a los niños. Dice, a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Ahí hay algo muy interesante, hermanos, que el Señor habla a sus discípulos, ¿verdad? O en esta ocasión donde Él dice que lo que Dios había ocultado, hermanos, en todo el tiempo antiguo, antes de su aparición, Dios lo había hecho, porque había un momento. Todo, hermanos, tiene su tiempo. Dios tiene los tiempos señalados, Dios tiene los tiempos escritos, hermanos, y nada se sale de los tiempos que Dios ha preparado, hermanos, para que todo se cumpla. Por eso es que nosotros, yo le hago esta pregunta: ¿cuántos aquí se acuerdan cuando nacieron? Nadie quiere decirse. ¿Nadie quiere acordarse? Mire, usted no se acordó cuando nació, pero hay un registro que quedó, hermanos, marcado con la fecha, el día y la hora cuando usted, a los que no le hicieron trampa, porque a uno le hicieron trampa, a uno los hicieron más viejos, a otros más jóvenes, hermanos. Sí, yo doy gracias a Dios porque a mí me inscribieron 2 meses, casi 2 meses después que yo nací. Así es que me hicieron un favor. Pero hay otros hermanos que tienen la fecha exacta de cuándo vinieron a este mundo. Eso lo conocemos todo, ¿verdad? Eso lo conocemos todos. Nadie, hermanos, en esta vida no sabe cuándo nació. Sí lo sabe. Pero sabe que el momento que Dios ha destinado para que nosotros nos vayamos de esta vida, yo no lo sé. ¿Usted no lo sabe o sí? Porque si uno supiera, hermanos, cuándo se va a morir, uno, hermanos, se metiera al 100% con Dios. Dígame sí o no. Pero eso lo sabe Dios.
Solamente Dios sabe el día que vamos a partir de esta vida. Y Dios tiene los tiempos bien marcados para uno, hermanos, para cada uno de los que estamos aquí, aún estos bebés que acaban de nacer, acaban de experimentar esta vida, hermanos, aún ellos ya tienen un día cuando se van a ir de esta vida. Todos sabemos cuándo venimos, pero no cuándo nos vamos. Pero nuestro Dios, que es sabio, hermanos, Él que tiene todo en control, diga conmigo, todo en control. Él tiene mi vida en control. Él sabe cuándo, hermanos, me va a llevar de esta vida. Él sabe cuándo, hermanos, vamos a partir de esta tierra. Por eso lo que el Señor dice en el libro de Mateo, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque, comenzando el verso 25, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Y dice, las revelaste a los niños. Otra versión es, yo estoy leyendo la versión de las Américas. La Biblia, Dios habla hoy, dice, las revelaste a los sencillos. No sé qué dirá la versión a Reina Valera, pero dice la versión Dios habla hoy, las revelaste a los sencillos. Ahora, ¿por qué Dios ocultó estas cosas o este misterio, hermano, de la revelación de Cristo a hombres inteligentes, dice, y a sabios? ¿Por qué? Y la reveló a los, digamos, como dice la palabra, a los niños o a los sencillos de corazón. Es muy interesante. Dice, es muy interesante poder ver por qué Dios elige, hermanos, a los sencillos de corazón para revelar, hermanos, el misterio que muchos no pudieron experimentar en el tiempo que el Señor anduvo en la tierra. Fíjese que los judíos, hermanos, en el tiempo del Señor, hablando de las religiones o movimientos de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, los saduceos, y no sé si había otras religiones más, los que, hermanos, se mofaban, los que presumían, los que pensaban que solo ellos o que ellos tenían o gozaban del conocimiento de Dios, hermanos, ellos no pudieron tener esta revelación. Ellos no pudieron ver al Cristo de la gloria. Ellos no pudieron mirarlo cuando delante de ellos lo tenían. Y Cristo apareció en el tiempo señalado por el Señor, pero los judíos, hermanos, que religiosos que según entre comillas tenían el conocimiento de Dios, no pudieron mirar cuando Cristo aparece. No pudieron verlo. Porque ellos, hermanos, se mofaban en su religión, en su creencia, en que guardaban la ley, tenían la ley de Moisés, y aunque ellos eran descendientes de Abraham, hermanos, pero no pudieron ver cuando el Señor apareció. No pudieron mirar, hermanos, el misterio de Dios revelado a los hombres. Porque el asunto es que esto no se trata, hermanos, de que yo tengo mi religión. Esto no se trata de que yo creo en lo que me enseñaron mis padres. Yo creo en la religión que mis padres me han heredado. No se trata de eso. Tener la revelación de quién es Cristo Jesús no se recibe como herencia, hermanos, a través de una religión. Y a veces, lamentablemente, nosotros por causa de ser tan fieles, hermanos, y obedientes a los padres que no conocen del Señor, hermanos, despreciamos la oportunidad que Dios quiere darnos de mostrarnos la revelación o abrir nuestros ojos para poder ver, hermanos, a Cristo, para poder conocer a Cristo. Pero a veces hay gente que es tan fiel, hermanos, o tan temerosa de su familia, que prefieren, hermanos, la familia antes que recibir
esta revelación maravillosa del Hijo de Dios en sus vidas. Esto no se recibe por religión, y los judíos pensaban, hermanos, que ellos eran la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿verdad? El dicho. Ellos pensaban que eran los únicos. Ellos, hermanos, no entendían, no vieron cuando el Señor hablaba con ellos. Ellos, hermanos, se encelaban con el Señor porque ellos decían que ellos tenían el conocimiento de Dios. Pero delante de ellos estaba el Señor y no lo vieron. Delante de ellos apareció Cristo y no pudieron verlo. Por eso dice la palabra que Dios ocultó, hermanos, esas cosas o ese misterio a los sabios e inteligentes, entre comillas, digamos, ¿verdad? Que son sabios e inteligentes, hermanos, porque lo que el Señor hizo, haber revelado, hermanos, esas cosas a nosotros, diga a mí, es un motivo de dar gloria a Dios. Es un motivo, hermanos, de alabar al Señor, hermanos, cada vez que me congrego. Es un motivo para yo poder alabar a Dios, no solo aquí, sino en todo tiempo. Entonces, aquellos que entre comillas eran sabios, hermanos, e inteligentes, hermanos, ellos no fueron los escogidos y seleccionados por Dios para experimentar esta maravillosa experiencia, sino que nosotros, diga conmigo, nosotros, los que no teníamos esperanza, los que habíamos recibido una religión, hermanos, como herencia, pero no la entendíamos. Lo que habíamos recibido una religión por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hermanos, que porque fueron los que predicaron en la iglesia o en la religión, nosotros también vamos a hacer. No, eso no funciona así. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermanos, que no nos mofábamos del conocimiento, ¿verdad? Como aquellos que, hermanos, se mofan o se creen sabios pensando, hermanos, de Dios de la manera como ellos creen, cuando no es así. Eso le pasó a los judíos y experimentaron, hermanos, el desprecio de Dios. Experimentaron el desprecio porque Dios no quiso revelárselas a ellos. Dios se las reveló a los que eran sencillos de corazón para recibir, hermanos, esa revelación maravillosa. Esto no se trata de religión. Los judíos que se decían, hermanos, tener conocimiento, no pudieron ver. Pero nosotros sí lo hemos podido experimentar, y aquellos a quienes el Señor se los ha, hermano, revelado. Entonces esto es hermoso cuando el Señor dice, la revelaste a los niños, ¿verdad? A los niños o a los sencillos de corazón. Esto, mi amado hermano, no se recibe como con un corazón lleno de orgullo, altivez, porque la Biblia dice que Dios, hermanos, mira de lejos a los orgullosos, a los altivos. Entonces, por eso otras versiones me gusta que dicen que Dios la reveló a los sencillos de corazón, porque esto no se recibe con un corazón lleno de altivez, orgullo y arrogancia, hermanos, porque no funciona así. Ahora es muy importante, ¿verdad?, que el Señor Jesús quería, hermano, asegurarse también, fíjese, en ese momento donde el Señor, hermanos, presenta, ¿verdad?, la situación y cómo es que el misterio no se le ha revelado a todos. No se le ha revelado a todos, dice el verso 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. A veces hay cosas que uno, hermanos, piensan, ¿por qué fue del agrado de Dios? ¿Por qué si la humanidad desde el principio, hermanos, ya necesitaba la salvación de su alma y Dios tuvo que esperar un buen tiempo hasta que llegara Cristo? Porque Dios hace como Él quiere y Él tiene los tiempos, hermanos, ya marcados y definidos cuándo Él va a hacer las cosas. ¿Cuándo? No, y espérese, aun cuando el Señor viene. Porque todos sabemos que el Señor comenzó su ministerio alrededor de 30 años. Alrededor de 30 años el Señor comenzó, hermanos, su ministerio, a predicar, a mostrar el evangelio, hermanos, a
a decir del por qué Él estaba en la tierra. Hasta los 30 años de su vida, Él espera, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es al tiempo de Dios. ¿Y qué pasó en el tiempo del Señor desde su niñez hasta los 30 años? Muchas cosas. Había la necesidad, hermanos, en los hombres. Estaba, hermanos, la necesidad antes de que el Señor viniera. Ya estaba de que el ser humano, hermanos, recibiera de parte de Dios la salvación. Pero todo es al tiempo de Dios. Jesús, hasta los 30 años de su vida, comienza su ministerio. Hasta ahí Él empieza a revelar del por qué Él había, hermanos, del por qué Él había venido a la tierra, enviado de parte de Dios. Entonces hay algo muy interesante, hermanos, que también el Señor, hermanos, hace. Él quiere asegurarse que los que están con Él también, hermanos, tengan esa revelación. Y yo quiero que vaya conmigo, hermanos amados, al libro de Mateo capítulo 16. Ahí nomás dale vuelta unas páginas. Capítulo 16, versos 13 y 17. Hay algo muy interesante también aquí que podemos ver en cuanto a misterio que es Cristo. Mateo 16, versículo 13 y 17. ¿Ya lo tienen? Dígame. Dice, cuando llegó Jesús, dice, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Escuche, hermanos, ¿a quién le pregunta? A sus discípulos. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe por qué el Señor usa esa expresión? Y por qué en muchas ocasiones se menciona como el Hijo del Hombre, refiriéndose al Hijo de Dios. Porque Jesús era conocido como el hijo de José el carpintero. Por eso él les dice en esta ocasión, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. A él mismo. Dice el verso 14. Y ellos, dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. O uno de los profetas. Vemos, hermanos, que lo que los discípulos le contestan al Señor, hermanos, es que todo lo que ellos escuchaban en cuanto al Señor, en cuanto a Cristo, hermanos, nadie le atinaba. Todos querían atinarle, pero nadie, hermanos, le atinaba. En cierta manera sí le atinan, hermanos, pero no de la forma como el Señor quería que lo conocieran o que los discípulos contestaran en ese momento. Y le dicen los discípulos que unos decían que él era Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. El verso 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero les pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el chisme que se oye por ahí en cuanto a mí? ¿Qué dicen los que no están aquí? Todos aquellos que han visto lo que hago. Pero llega el momento cuando él le pregunta a sus discípulos. Le dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo, dice, del Dios viviente. Fíjese qué interesante esa parte. El Señor les pregunta a todos los discípulos, ¿verdad? Es como que en este lugar, hermanos, yo hiciera una pregunta
general, pero solo uno contestara. ¿Y los demás qué? ¿Los demás qué? Vemos que aquí solo uno contesta, que es Pedro. Solo a uno, hermanos, le dan la revelación de quién era el que le estaba preguntando. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le dice el Señor. Pero uno dijo, tú eres Pedro, el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Solo uno, hermanos. Eso nos habla mucho a nosotros. Ellos andaban ¿con quién? Con el Señor. Ellos se congregaban con el Señor. Ellos iban a la iglesia con levantando la cosecha. Ellos eran los discípulos que andaban con el Señor, hermanos. Y solo uno tuvo la revelación de quién era Él. Solo uno, hermano, de todos los demás. ¿Y qué pasó con los demás? No se les reveló. No habían tenido todavía esa experiencia maravillosa de conocer a Cristo, de tener la revelación de quién era Jesús. Por eso le digo, aquí hay un punto muy interesante. Se puede, hermanos, estar viviendo en una religión cristiana y no saber quién es Cristo. Se puede estar viviendo toda la vida en una religión cristiana, hermanos, sin tener la experiencia maravillosa de conocer a Cristo, el Hijo de Dios. Por eso de los que estaban con el Señor, de sus discípulos, y note que no eran hermanos creyentes simplemente, eran discípulos que habían sido preparados por el Señor, discipulados por el Señor, y solo uno tuvo la revelación de quién era Él. Uno. Pedro es el único que tiene la revelación. Por eso el verso 17 dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que dice, mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Esto no es del que quiere, hermanos, o del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y a quien Dios el Padre quiere revelar a su Hijo. Simón Pedro fue escogido, hermanos, para recibir la revelación de parte de Dios de quién era el que le estaba preguntando. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Por eso pueden pasar los años, hermanos, pueden pasar, hermanos, las décadas, y hay gente en las iglesias que no sabe quién es Cristo, quién es Jesús. No se les ha, hermanos, dado esa experiencia maravillosa de conocer al Hijo de Dios como el Cristo enviado para su salvación. Y el Señor quiere asegurarse de que los que estaban con Él conocieran, hermanos, quién era Él. ¿Qué pasaría si el Señor viniera y preguntara en esta hora, quién dicen ustedes que soy yo? No yo, sino el Señor. ¿Nos pasaría como a los discípulos? No lo sé, es una pregunta, ¿verdad? Que solamente Dios conoce la respuesta, hermanos. Fíjese que en ese momento Pedro tuvo la revelación de quién era el Cristo, pero antes, cuando el Señor, hermanos, era un niño, fíjese que hubo un hombre, hermanos, que tuvo la revelación de parte del Espíritu de Cristo el Salvador. Yo quiero que usted vaya conmigo a ver en Lucas capítulo 2, verso 25, hermanos. Lucas 2, verso 25, en donde hubo alguien, hermanos, en la niñez del Señor, que se le reveló quién era el niño que había nacido.
o que estaba en ese momento en el templo. Lucas capítulo 2, verso 25, del 25 al 33. Dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado, nota hermanos, que a Pedro le dan la revelación en el momento cuando el Señor le está preguntando. Pero anteriormente, muchos años antes, cuando el Señor era un niño, hermanos, a Simeón el Espíritu Santo le revela quién era el Señor. ¿Quién era el Señor? Por eso dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, dice, fue al templo, y cuando los padres del niño, dice, Jesús, le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, dice, permite que tu siervo se vaya en paz. Permite que tu siervo se vaya en paz, dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Diga conmigo, he visto con mis ojos mi salvación. Y eso no lo ven muchos. Aún me atrevo yo a decir, hermanos, a alguien, ¿verdad? ¿Usted es salvo? No hablando de afuera, sino adentro. Y yo no sé cuál sería la respuesta. Yo creo que habrá alguno que aún no entiende, hermanos, si es salvo o no. O no tiene la seguridad si es salvo o no. Pueda haber gente en la iglesia que sean como los que estaban con el Señor. Todavía no entienden, hermanos. Por eso le digo, tengamos cuidado si hemos hecho de la vida cristiana una religión, hermanos. Tengamos cuidado porque podemos vivir toda la vida sin tener la revelación de que Dios me ha salvado porque envió al Cristo de la gloria que se me ha manifestado, y ahora yo puedo decir que mi salvación está segura en el Señor. Amén. Y amén. Dice, déselo más fuerte a Cristo. Amén. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual, dice, has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios tenía eso preparado de antemano, hermanos, para que nosotros hoy gocemos de la salvación, hermanos, y de la revelación maravillosa de que el Hijo de Dios fue enviado para usted y para mí, hermanos. Pero hay que tener esa revelación. Y este hombre tuvo la revelación por medio del Espíritu Santo que le reveló, hermanos, quién era el niño que tenía en los brazos. Él esperó en Dios, hermanos, la promesa de Dios que enviaría al Cristo de la gloria a su debido tiempo. Y en cuanto él agarra al niño, se da cuenta que él es el que el Padre había enviado, hermanos, para su salvación. Por eso dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos seguros de lo que creemos. Necesitamos estar seguros de lo que creemos, porque si no, hermanos, en cualquier momento el enemigo se roba lo poco que entendemos. Si no tenemos las seguridades, hermanos, en el mundo en donde estamos, de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nosotros, el enemigo te puede robar lo poco que entiendes. Y Dios quiere que entiendas.
de que Dios te ha bendecido, de que Dios te ha dado la salvación, de que Dios te ha levantado, te ha rescatado, hermanos, del sufrimiento eterno para que podamos mirar la salvación de Dios a nuestra vida, así como la vio Simeón. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño, dice, estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Este hombre tuvo la revelación de la revelación de Cristo, hermanos, cuando él era un niño, cuando el Señor era un niño. Ahora el Señor tiene que enfrentar a sus discípulos, hermanos, de que tienen o no tienen la revelación de quién soy yo, les dice el Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Por eso es que hay gente, ¿sabe, hermanos? Y tengo que decirlo porque hay gente en las iglesias que desprecia a Dios, porque todavía no ha podido ver con los ojitos que Dios le ha dado. Y así como los judíos religiosos, hermanos, no tenían ojos para ver la revelación que estaba aconteciendo en ese momento, hermanos, en la tierra, en su tiempo, hermanos, no pudieron ver. Yo me atrevo a pensar que aún hay gente así que todavía no tiene esa experiencia, no tiene ojos para ver, y a tal grado, hermanos, que pueden llegar de despreciar, hermanos, lo que Dios les quiere dar, o lo poco que entienden hasta el día de hoy. Y no es la voluntad de Dios. Dios quiere que le conozcamos, amén. Dios quiere que tengamos el entendimiento, hermanos, de que lo que Él hizo, hermanos, es algo que Él lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Aquí vemos, hermanos, en Simeón, podemos ver nosotros que la maravillosa y principal función del Espíritu Santo es revelar al Cristo de la gloria. Ese es el trabajo, hermanos, que hace el Espíritu Santo. Primeramente, convence de pecado al hombre y luego le revela a Cristo el Señor. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. ¿Quién le reveló a los profetas que habría un momento en donde Dios enviaría al Cristo, al Salvador, que aparecería, hermanos? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. ¿Quién le revela a Simeón, hermanos, de quién era el niño que tenía en esos brazos en ese momento? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa es la principal función maravillosa del Espíritu Santo, hermanos. Abrirte los ojos para que puedas ver, hermanos, quién es Cristo, quién es aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, quién es aquel que sufrió y aguantó, hermanos, toda la tortura, todo el desprecio en aquel momento, hermanos. El Espíritu Santo es quien te abre los ojos para que puedas ver. Él es el que hace la obra maravillosa en nosotros. Si no fuera por Él, hermanos, si el Señor se hubiera ido y no nos hubiera dejado a su Espíritu, ¿qué sería de la humanidad? Él se fue, Él vino, cumplió su parte y se fue, pero Él mismo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y Dios el Padre va a enviar la promesa del Espíritu que les va, hermanos, que les dice el Señor, primeramente convencer de su maldad. Seguido va a revelar quién soy yo. Porque eso lo vieron los hombres del tiempo del Señor, pero nosotros no hemos visto al Señor. No hemos visto al Señor, hermanos, así en cuerpo como nosotros. Pero los discípulos sí lo vieron. Pero era necesario que el Espíritu viniera para que del Señor hasta el día de hoy, o hasta cuando el Señor quiera, ¿quién es el encargado, hermanos, de revelar al Cristo de la gloria? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu, es la función hermosa del Espíritu de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo menciona en Efesios, hermano, también, capítulo 3, verso 3 al 5, donde habla también de que es el Espíritu de Dios quien da, hermanos, esta hermosa revelación. Efesios capítulo 3,
verso 3 al 5. Si lo pueden poner, por favor. Dice el verso 3. El verso 1 vamos a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, dice, sin embargo habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, dice, tal como antes os escribí brevemente, en vista de la cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Verso 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso Dios tuvo que esperar, hermanos, y le dio su tiempo a la ley. Le dio su tiempo a la ley para que se desarrollara y tuviera su tiempo y su cumplimiento hasta la aparición del Señor. Por eso a Pablo se le fue revelado también por el Espíritu del Señor en el verso 5, donde dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa es la función maravillosa del Espíritu, hermanos, revelarte quién es Cristo el Señor. Por eso es necesario, hay veces, hermanos, que podría decir, ¿verdad? Queremos insistir tanto en convencer a alguien, hermanos, de que conozca a Cristo Jesús. Y a veces vamos en contra de la corriente cuando el Espíritu de Dios es quien toma la decisión. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros convencer a la gente, sino de predicar. ¿Y quién hace la obra de convencer y de revelar a Cristo? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo acabo de decir, el Espíritu de Dios. A veces queremos convencer, hermanos, nosotros, dijera alguien por ahí, a la suegra. Quisiéramos a veces convencer a nuestros hermanos, a nuestros padres, cuando no están nosotros, simplemente es predicarles. Y la obra del convencimiento y de revelación la hace el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos. Él es el que decide a quién. Por eso Pablo dice a sus santos, dice, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Es Él quien lo hace. Es Él, el Espíritu Santo, hermanos, que hace la maravillosa obra en nosotros que hemos caminado, hermanos, o hasta el momento que Dios nos alcanzó. Caminamos sin revelación, con ojos cerrados, sin poder ver, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios manifestarse desde ya hace 2000 años. Desde ya hace 2000 años. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu quien hace la obra maravillosa. Vamos apuntando o repuntando al final, hermanos. Y ya para concluir vamos a ver dos cosas muy interesantes que también me llaman la atención. Yo quiero que vaya conmigo también, hermanos, regresemos, ¿verdad?, al libro de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16.
No va a ser Lucas, va a ser Mateo, hermano, perdone usted. Mateo capítulo 16, donde estábamos al principio. Dijo alguien por ahí, se le botan los cables a uno de vez en cuando. No es porque estemos viejos, estamos jóvenes. Estamos en la mejor flor de la vida. Amén, hermana Silvia. Amén. Para que no se sienta que usted es la mayor aquí. Sienta, ahorita estamos en el desarrollo de la vida, diga. El desarrollo de la vida. La Biblia dice eso, hermanos, que dice, esta vida es como, hermanos, el vapor que sale del agua. Es un momento, pero para muchos es una eternidad. Es como un suspiro, es como cuando sale, hermanos, el esplendor del rayo, ¿verdad? Y luego usted ya no lo ve. Así es nuestra vida, pero a veces se nos hace una eternidad esta vida, más si estamos con la persona equivocada o en el lugar equivocado, o aún más todavía. Sí, por eso muchos dicen, mejor quisiera morirme. No. Regrese a Mateo, sí, Mateo 16, verso 15 y 17. Donde dice, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos ver, hermanos, que es muy necesario e importante en nuestra vida como creyentes que sepamos y que conozcamos que el Cristo de la gloria se nos quiere revelar. No se conforme con ser parte de una congregación o ser, como dijo aquel predicador, cultero, hermanos, o no haga de la iglesia cristiana o de su fe una religión, porque no es así. No es así, no es la voluntad de Dios, sino que tengamos la revelación de quién es Cristo el Señor. Por eso el verso 16 dice la Biblia que solo uno recibió la revelación y ese fue Pedro, como dice el verso 16, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios revela, hermanos, a quien Él quiere. Y esto lo podemos ver nosotros, hermanos, ahí en el verso 17, donde dice, esto no te lo reveló carne y sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y vea lo que dice también Mateo capítulo, hermanos, 13, verso 27. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre, dice, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y a quien, dice, el Hijo se lo quiera revelar. Vea la función de Dios, hermanos. Primeramente, vemos que es el Espíritu de Dios quien te revela quién es Cristo. Amén. Es el Espíritu de Dios quien te da a conocer, hermanos, quién es Cristo el Señor o el Hijo de Dios. Segundo, vemos, hermanos, como a Pedro le dice el Señor, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo hizo el Padre? A través del Espíritu. A través del Espíritu le reveló a Pedro que el que estaba delante de él era el Cristo, el Hijo de Dios.
Y luego vemos que Cristo dice en el verso 27 de capítulo 13 de Mateo, donde dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y a quién? ¿Qué es lo que hace el Hijo? Nos revela al Padre. Por eso, hermanos, amados, el que conoce al Espíritu de Dios, conoce a Cristo. Y el que conoce a Cristo, conoce al Padre. Vea qué fácil y sencillo, ¿verdad? Fácil de entender, hermanos. Así es como Dios obra, así es como Dios opera, así es como Dios se mueve, hermanos. Así es como Dios hace la obra y se manifiesta, hermanos. A través del Espíritu Santo nos dan a conocer quién es Cristo. Y Cristo, dice la Biblia aquí, que Él da a conocer al Padre a quien Él quiera revelárselo. A quien Él quiera. Quien Él quiera. Y yo creo, hermanos, que el Señor quiere que tú le conozcas también y que tengas la misma revelación que tuvo Pedro, de conocer de que quien estaba ahí, hermanos, no era alguien simplemente que se había levantado por su propia cuenta, sino que era alguien que había sido enviado de parte de Dios el Padre para dar cumplimiento a las Escrituras y tuviera la tierra, la revelación más hermosa, hermanos, que se ha visto en toda la humanidad, de conocer al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente. Por eso es el Espíritu Santo quien revela a Cristo y es Cristo quien revela al Padre por el Espíritu Santo. Vea qué hermoso, ¿verdad? Es Dios, hermanos, cómo Dios obra y opera, hermanos, maravillosamente. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 8 y 9, hubo alguien que le dijo al Señor, le dice Juan 14, verso 8 y 9, le dice un hombre llamado Felipe al Señor, ¿verdad? Le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ve, ellos querían tener la revelación, ¿verdad? Ya habían conocido al Señor, decían ellos. Ya lo habían conocido, ya sabían quién era, pero ellos, hermanos, no se conformaban. Ellos querían conocer al Padre también. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? Amén. Dígale, Padre, muéstrame, o Señor, muéstrame al Padre y con eso me basta. No, dígale, Señor, yo también quiero conocer al Padre, así como he conocido al Espíritu y te he conocido a ti, quiero conocer al Padre también, pero no voy a decir y eso me basta y eso va a ser suficiente. No, Dios quiere darnos más y más, más y más. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, pero vea cómo le dice el Señor en el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Mira la bendición maravillosa de tener la revelación o que Cristo se te revele, hermano, a tu vida. No solo tienes al Espíritu de Dios, no solo tienes a Cristo, sino que también tienes al Padre Celestial. Y ese motivo para darle aplauso al Señor, si usted lo quiere dar, si no, pues el Señor le perdona y le ama de todas maneras. Amén y amén. Muéstranos al Padre y nos basta. El deseo de Dios es que le conozcamos. El deseo de Dios es que todo creyente tenga la maravillosa experiencia, hermanos, de haber conocido al Padre Celestial. Uno quisiera convencer a todos, pero esto es cosa del Señor. Uno quisiera conocer a todos, pero ese es el Dios el que hace como Él quiere. Es Él quien dice, hermanos, y dicta cuándo será el momento que fulano de tal tendrá esa experiencia maravillosa. Es la gracia y la misericordia de Dios y conforme Él quiera. A veces quisiéramos que hasta el diablo, los demonios, hermanos, se convirtieran. No, ellos nada más dice la Biblia que creen, pero ya no pueden. Ya no pueden convertirse, hermanos, de su maldad a una vida regenerada. Ya no pueden.
Ellos creen en Dios, creen en Jesús. Y eso lo dice la Biblia, que aún los demonios creen y tiemblan. Hermanos, el diablo conoce que el Señor lo reprenda. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero ya no se puede convertir. Ya no. Pero eso es lo que Dios quiere con nosotros, con toda la humanidad, con los adultos, con los jóvenes, con los niños, que conozcan a Cristo. A través del Espíritu Santo conocemos a Cristo y a través de Cristo conocemos, diga conmigo, al Padre Celestial. Al Padre Celestial. Por eso, con esto quiero terminar, hermanos, donde dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Fíjese, el Señor le dice, no me conoces. ¿Cuánto tiempo va a pasar, hermanos, de que nos digamos que somos creyentes, aleluyas, pentecostales, como usted quiera llamarse? Pero, ¿hasta cuándo le conoceremos? ¿Hasta cuándo tendremos la experiencia de conocer al Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Dejaremos que pase toda la vida, hermanos, que Dios nos da? No. El Señor le dice, ¿hasta cuándo? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo lo podemos decir hoy nosotros? El que tiene a Cristo, tiene también al Padre Celestial. Y eso es hermoso, hermanos. Que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele quién es Cristo el Señor, y que el Señor nos muestra al Padre, y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, como nuestro Dios y Salvador. Yo quiero motivarte que te pongas de pie en este momento. Gloria al Señor. Que te pongas de pie y que le digas al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, quiero tener la experiencia maravillosa de conocer al Cristo de la gloria, de la cual los profetas de antaño profetizaron, o los profetas de antaño no solo profetizaron, sino que también indagaron para saber cuándo sería el momento de la revelación del Cristo de la gloria, hermanos. Bendito sea el Señor. Y así como el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hermanos, Dios quiere tener la completa, darnos el mayor entendimiento. Cuando dice la palabra, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y la diste a conocer a los niños. ¿Sabe cuántos aquí han tenido la experiencia de conocer a Cristo? La revelación de conocer a Cristo. Somos los niños que Dios ha escogido. Somos, hermanos, los que Dios tenía ya destinado para poder conocer. Y si alguien aquí no ha conocido a Cristo el Señor, yo te motivo que en esta tarde tú puedas abrirle tu corazón al Señor y decirle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, abre mis ojos. Espíritu Santo, abre mis ojos. No quiero ser como aquellos judíos que delante de ellos estaban al Señor, tenían al Señor y no pudieron tener la experiencia de conocerle. No queremos, Señor, pasar toda la vida sin conocerte. Queremos conocerte, Señor, y que nuestros ojos sean abiertos, Padre. En esta hora, Señor, hay gente aquí, hay jóvenes, Señor, hay adultos que si aún, Padre, no te han conocido por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado, yo te pido, Padre, que tú puedas tocar las mentes. Así, Señor, como hiciste el momento que llegaste a mi vida, así como has hecho con muchos, Señor, que tú les has revelado y les has abierto los ojos para que conozcan al Cristo de la gloria. Así, Señor, te pido que lo hagas en esta hora y que puedas, Dios de gloria, dar en esta hora el entendimiento por el Espíritu de Dios.
Señor, no porque nosotros lo impongamos, sino porque es tu voluntad y tú haces misericordia de quien tú quieres, Señor. Oh, bendito Dios de gloria, en esta hora te doy gracias, Señor. ¿Por qué no le da gracias al Padre en esta hora? Dígale: Padre, te doy gracias por Cristo. Dígale: te doy gracias, Padre, por Cristo. Dígale, hermano: te doy gracias, Padre, por Cristo Jesús. Te doy gracias por Cristo el Señor. Dios quiere que gocemos de la mayor revelación, hermanos, que Dios ha dado a los hombres, que es conocer a Cristo el Señor. Por eso se distinguen aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios, con un nuevo estilo de vida. Por eso se distinguen aquellos que le han entregado su corazón, aquellos que han sido alcanzados y transformados, no por su deseo, sino porque así lo hizo el Padre, así lo deseó el Padre. Ha sido la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, que llegó a nuestra vida. Por eso es motivo, como le dice el Señor a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado eres. Yo le digo, hermanos, bienaventurados somos porque hemos conocido al Cristo de la gloria como el Hijo del Dios viviente. Aleluya, Padre, delante de tu presencia, amado Dios, está, Padre, este pueblo. Los jóvenes, Señor, que aún no te han experimentado, los adultos que aún no te han conocido, Señor, no han tenido, Señor, los ojos abiertos para verte. Hoy, Padre, delante de tu presencia los pongo, Señor, pidiéndote, Dios amado, que puedas, Señor, tener misericordia también, y así como lo que hiciste con Pedro, Señor, puedas hacerlo, Señor, con cada uno de los que aún no te han conocido, Señor. En esta hora, Padre, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda gloria y toda honra, en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. Oh, gracias, Padre celestial. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Por qué no le da gracias al Padre? Gracias, Padre. Si tienes al Espíritu de Dios, tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes al Padre celestial. Y esa es una de las mayores revelaciones que podemos experimentar, hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios. Oh, gracias te doy, Padre. Gracias por este tiempo. Padre, te pido que despidas a cada uno en esta hora, Señor, y que despiertes el deseo, Señor, por conocerte más en cada uno de nosotros. Que despiertes el deseo, Dios amado, de conocerte más y más, Señor, y que apreciemos lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Dios, por Cristo el Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, porque aunque no queríamos nada contigo, Señor, tú, Padre celestial, nos convenciste a través de tu Espíritu Santo para que abriéramos el corazón, Señor, la puerta de nuestro corazón, y poder, Señor, dejar que tú entraras y te revelaras a nuestra vida. Gracias, Padre. Oro por cada uno. Bendigo, Señor, a los que están aquí, a los que están a través de las redes, Señor. Oro, Padre, para que tu bendición, Señor, sea sobre ellos, Padre, y tú puedas abrir los ojos a aquellos que aún no han visto, Señor, aquellos que aún no han conocido, Señor. Oh, mi Dios, tu gracia maravillosa, en el nombre de Jesús, Padre. Despide a tu pueblo en esta hora en paz, Señor, con el gozo de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, y que cada uno reciba la bendición, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Déselo más fuerte a Jesús.
Gracias, Padre, gracias, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y Dios quiere darse a conocer, hermanos. Así que yo te motivo, Padre, que motives a tus hijos para que también puedan buscar de Dios mientras puede ser hallado, como dice la palabra de Dios. Me gustaría decirles, hermanos, que se despidiera con un abrazo de cada uno, ¿verdad? Pero, hermanos, aguántese un poquito más, un poquito más. Simplemente dele una sonrisa, ¿verdad? Así, con la máscara, o si quiere sin la máscara, pero dele una sonrisa. Hermanos, y que el Señor me lo bendiga grandemente. Y nos esperamos verlo aquí nuevamente el próximo viernes a las 7 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, por lo pronto. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Bendecimos a los que estuvieron conectados también, y que Dios me lo guarde a cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.